Bienvenidos a un video más de su canal pedagógico, donde el día de hoy nos acompaña la licenciada en Pedagogía María Cristina Tapia López, así como la licenciada Aline Karina Zavala Ruiz. También contamos con la presencia de la licenciada en Pedagogía Diana Lucero Zarco Rosas y su servidora Laura Isabel Gálvez Matos, que nos ayudarán a conocer las concepciones previas sobre los procesos lectores en la primera infancia y el desarrollo cognitivo involucrado. Adelante. Como primer punto abordaremos conceptos de neurociencia, neuroeducación, funciones cognitivas, sinapsis, memoria y comprensión lectora. Como segundo punto se dará una breve explicación de la constitución del cerebro humano, especialmente de aquellas regiones especializadas en la lectura. Como tercer punto explicaremos el proceso de aprendizaje de la lectura y los elementos básicos que la conforman. Como cuarto punto, daremos estrategias que proporciona la neurociencia para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea metodológica o como principios que guíen nuestra acción educativa como docentes de primaria para que puedan implementar en el aula. Daré una breve introducción. Es importante que los docentes conozcan el funcionamiento del cerebro y su relación con los profesores, con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero, de forma especial, es necesario que conozcan las conexiones entre la estimulación cerebral y la comprensión lectora. El cerebro es el sustrato básico del aprendizaje y la memoria. En pleno siglo XXI, es importante que el docente conozca qué es la neuroeducación y que sepa que es un elemento clave del programa, la base de la educación y el sentido del aprendizaje. El surgimiento de esta nueva disciplina, la neuroeducación, abre las puertas al conocimiento entregado por la biología del cerebro, así como su fisiología, para ser aplicado para la comprensión y producción de un mejor proceso educativo. Como dato interesante, de acuerdo al Instituto Nacional del INEGI, adelante. Siguiente diapositiva, por favor. De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía, el INEGI, 4.456.431 personas en México no saben leer ni escribir. También la UNAM asegura que una de las partes más difíciles de la educación es un reto para la sociedad, ya que la gente no sabe leer. Y no solo esto, que la poca gente que sabe leer no comprende lo que está leyendo y no tiene una memoria a largo plazo, lo que impide que su cerebro se desarrolle todo el potencial que tiene por aprender. Por esto, daremos unos conceptos breves acerca de qué es la neuroeducación y la neurociencia con la licenciada Diana Lucero Zarco Rosas. Muchas gracias, licenciada Laura. Bueno, vamos a empezar con una pequeña pregunta detonante, ¿qué es la neuroeducación? La neurociencia educativa, también llamada neuroeducación, es un nuevo campo emergente que combina la investigación en la neurociencia, tanto psicológica y también en la educación. Esto es para adaptar los hallazgos sobre los mecanismos neuronales a la práctica educativa, con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es lo que nos menciona el autor Thomas, 2019. Por esta razón nos preguntamos por qué los docentes deben conocer los fundamentos teóricos de la neurociencia. Como se mencionaba anteriormente, la neurociencia pretende comprender y explicar la función de las neuronas, cómo su organización puede verse influenciada por medio del ambiente, cómo su funcionamiento incide en los comportamientos que se lleva a cabo.
Sin embargo, retomando a Wilken, la neurociencia ayuda a entender el cerebro como un circuito interconectado que funciona en red. Los aportes de la neurociencia pueden reforzar la formación de los docentes, esto brindándole los conocimientos sobre el cerebro que ayudan a diseñar el contexto de aprendizaje más adecuados para los estudiantes. A continuación, la licenciada Lynn Zavala Ruiz hablará sobre las estructuras cerebrales humanas. Muchas gracias, licenciada. Como vimos, la neurociencia nos ayuda a conocer acerca del funcionamiento del cerebro en los niños, pero la neuroeducación nos dice cómo debemos inferir en los procesos educativos como docentes. Si bien nosotros sabemos que no somos psicólogos, no somos neurólogos, médicos o especialistas, pero debemos tener una base teórica para introducir metodologías de enseñanza y para formular estrategias en el aula, involucrando una correcta estimulación neurológica que proporcione una experiencia significativa, una ola de estímulos que active su parte sensible e importante del cuerpo, en este caso es el cerebro, y desde ahí potenciar el aprendizaje a partir de procesos lectores que formen niños con amplias capacidades, habilidades, aptitudes, con la finalidad de que tengan un futuro de grandes oportunidades. La neurociencia permite discernir cómo aprende, cómo recuerda y cómo olvida el cerebro. Conozcamos un poco acerca de las estructuras cerebrales humanas. Cuando leemos, se activa un área específica del encéfalo. Nuestras neuronas se excitan y diversos vasos sanguíneos liberan nutrientes, permitiéndonos comprender lo que dicen las palabras que nosotros observamos. El hemisferio izquierdo del cerebro humano, dentro de su complejidad, una parte de él acoge las estructuras encargadas del desarrollo del lenguaje, como son el área de Wernicke y el área de Broca, sin las cuales el ser humano no tendría la posibilidad de comprender el lenguaje, expresarlo verbalmente. El área de Wernicke está localizada en el lóbulo temporal posteriormente izquierdo, cerca de las áreas de asociación auditiva del cerebro. Esto lo menciona el autor Glassman en el año 2010 y se refiere a la biblioteca de información donde el cerebro aloja lo que escucha, creando una relación muy cercana con el sentido auditivo. La segunda área de Broca está unida con la región frontal izquierda, que está muy próxima a la parte de la franja motriz que controla el lenguaje. A continuación, la licenciada Cristina Tapia López nos hablará acerca de qué nos dicen los autores de la neuroeducación y su relación con la lectura. Muchas gracias, licenciada Aline. Bueno, vamos a realizar lo que es una pregunta muy importante acerca de este tema. ¿Qué nos dicen distintos autores acerca de la lectura y su relación con la neuroeducación? Bueno, como nos lo menciona Rosselli, Matute y Ardilla, 2006, sugieren que la adquisición de la lectura es un proceso complejo que descansa en el desarrollo de diversas funciones cognitivas. Según el momento del lector, el desarrollo cerebral, el método de enseñanza, el tipo de texto y las características del ambiente. Esto se privilegia en el uso de las diversas estrategias, como lo es la decodificación, el reconocimiento visual, el reconocimiento global, semántico. Y pues bien, como nos lo menciona otros autores, que es Flores y Arias 2010, afirman que la enseñanza de la lectura es un objeto de estudio central en la formación de maestros, dando que este proceso se constituye en la piedra angular sobre la cual se rigen las bases de la cultura escolar. Estas incluyen procesos como la decodificación y la comprensión, las cuales surgen por la integración de los conocimientos, de la comprensión de un discurso, las inferencias y del conocimiento de las estructuras lingüísticas de los idiomas.
Esto con el fin de lograr que los niños pequeños se consideren el punto de partida. El ser humano participa de una hazaña en microsegundos para lograr el objetivo de una comprensión lectora adecuada. Esto cabe resaltar que para que esto suceda simultáneamente se presenta un evento neuronal que influye en la creación de microcircuitos neuronales, es decir, que es la creación de nuevas conexiones con las redes neuronales, previas para lograr la producción de conceptos nuevos por medio de la sinapsis y una correcta mielinización de los caminos para dar paso a los nuevos aprendizajes. Bueno, estos autores resaltan la inmensa complejidad que encierra el cerebro del hombre y todos los mecanismos mentales que desarrollan los seres humanos, materializados en sus conductas, pensamientos, emociones, y se dividen estos factores en dos cambios principales. 1. Funciones cognitivas. 2. Factores medioambientes. Bueno, las funciones cognitivas consisten en la decodificación, el reconocimiento visual, el reconocimiento global semántico, la memoria y la atención. Más sin en cambio los factores medioambientales consisten en las emociones, el tiempo, el espacio, la afectividad y lo social. Continuamos con la licenciada Laura Gálvez, que nos va a hablar acerca de qué es la sinapsis. Gracias. Ok, la sinapsis. La sinapsis es elemento clave para la comunicación y organización entre las neuronas, lo que constituye la base del funcionamiento cerebral. La sinapsis ocurre en la corteza del cerebro, donde se encuentran las células nerviosas, o también llamadas neuronas. Estas permiten que la información que va de una neurona sea transmitida y filtrada. Y estas se caracterizan por ir en una sola dirección y tiene como meta llegar a ejecutar una respuesta final. Ahora daré el concepto de la neuroplasticidad cerebral. Detrás de todo aprendizaje, adquirido o memorístico, hay una red Javiana, que es la que sustenta el nivel neurobiológico de cualquier aprendizaje. Cualquier aprendizaje, por pequeño que sea, conlleva la formación de nuevas redes Javianas. El 10% de estas redes están determinadas por la genética y el 90% de estas redes están determinadas por la experiencia y los conocimientos adquiridos a lo largo de la vida. También estas redes Javianas se encargan de crear nuevas redes, así como de renovarlas y también de quitar las que ya no sirven. Estas redes se terminan de desarrollar entre los 20 y los 25 años de edad, es decir, que llegan a su maduración completa. Como siguiente concepto, daré qué es la decodificación. La decodificación ocurre cuando los niños usan su conocimiento sobre las relaciones entre las letras y los sonidos para pronunciar correctamente las palabras escritas. Además de saber qué sonido se produce, cada letra también necesitan saber cómo son los patrones. Decodificar es una habilidad esencial para aprender a leer. También para decodificar se requieren conocer las relaciones entre las letras y los sonidos para poder pronunciar las palabras escritas. Muchos niños aprenden a decodificar a través de enseñanza estructurada. A través de la decodificación se incluye el reconocimiento de palabras tanto como visual, palabras ortográficas y también como el sonido. Este proceso nos va a permitir que los niños averigüen cómo se pronuncia la mayoría de las palabras que han escuchado pero que no han visto.
También nos ayuda a pronunciar palabras que no conocen. Este es un proceso mitad auditivo y mitad visual. Continuaremos con mi compañera Cristina Tapia, que nos hará la diferencia que existe entre la decodificación y la comprensión lectora. Muchas gracias, licenciada Laura. Bueno, la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la decodificación y la comprensión lectora? Bueno, pues más allá de lo anterior, varios autores como Gould y Tomer en el año de 1986 y Hover en el año 1990 mencionan dos procesos principales dentro de la lectura, que es la decodificación y la comprensión. Como vimos anteriormente, la decodificación incluye el reconocimiento de palabras tanto visual, ortográfica, como también de sonido y simbólico. La comprensión lectora, por otra parte, es la interpretación y el entendimiento de dichas palabras, oraciones y discursos relacionados con significados y sentidos. Estos interconectan con los saberes previos, es decir, que es la comprensión de lo que se está leyendo. Es importante destacar que del hecho de que es impredecible no genere ninguna dicotomía. Esto es decir, que es la división entre ellas. La decodificación, en ausencia de la comprensión, no es la lectura. De igual manera, interpretarla es el comprender sin una adecuada decodificación. Esto lo menciona el autor Flores 2006. Y como vean, se muestra en la pantalla una imagen acerca del lenguaje. El lenguaje consiste en la decodificación y en la comprensión lingüística. Esto con el objetivo de tener una buena comprensión lectora. Y continuamos con la licenciada Lucero Zarco, que nos va a hablar acerca de las fases del aprendizaje de la lectura. Gracias. Muchas gracias, licenciada Cristina. Pues bien, vamos a hablar ahora sobre las fases del aprendizaje en la lectura. El autor Dagen, en el año 2018, nos menciona las fases principales que describen la curva de aprendizaje, y estas son 3. La primera etapa habla sobre las imágenes, cuando el cerebro del niño fotografía las palabras y se va adaptando visualmente a las letras del abecedario. La segunda etapa es la fonológica, en la que el cerebro empieza a convertir las letras en sonido, y auténtica revolución cerebral ha de darse para el niño, ya que al ver el sonido ba está compuesto por los fonemas bu y a, el descubrimiento de este es asombroso, ya que el habla está compuesta por fonemas que pueden recombinarse. Esto es para crear nuevas palabras. A esto se le llama conciencia fonológica, ya que algunos de los estudios han demostrado que el descubrimiento de los fonemas requiere la enseñanza explícita de los códigos alfabéticos. Y por último, tenemos la etapa ortográfica, el cual el niño es capaz de reconocer palabras de forma rápida y precisa. A diferencia de esta etapa fonológica, da el tiempo de lectura y esta va aumentando con la cantidad de letras que tiene cada palabra, debido a que los niños las van descifrando de forma secuencial, o sea, letra por letra. En esta etapa, ese efecto de la longitud va desapareciendo al hacerse una lectura mucho más fluida. Con la práctica, nuestro cerebro seguirá prestando atención a las letras, aunque lo hará de forma distinta. Nuestro sistema visual procederá todas las letras simultáneamente y a forma paralela. Para ello se necesita mucha práctica. A continuación, la licenciada Lin va a hablar sobre las 6 competencias pedagógicas que proponen los autores Navarro, Fernández y Soto en el año 2012. Bien, la primera competencia pedagógica sería reacondicionar las condiciones del aprendizaje a las necesidades de estimulación de las capacidades cognitivas. La segunda nos menciona ofrecer estrategias de aprendizaje y enseñanza que tenga como objetivo el entrenamiento mental. La tercera, considerar las necesidades del cerebro
en estado de desarrollo. La cuarta, atender a la motivación e incorporar para perfeccionar las condiciones del aprendizaje significativo. La quinta sería orientar los esfuerzos en la búsqueda de potencialidades individuales, trabajar la creatividad e eliminar el miedo y el fracaso. La sexta, incorporar nuevas tecnologías con el objetivo de desarrollar las capacidades neurocognitivas. A continuación, la licenciada Laura Galván les dará las conclusiones de nuestro tema. Gracias, Salim. Ok, daré las estrategias de la neuroeducación en el aula. Existen evidencias empíricas de algunas estrategias fundamentales basadas en el funcionamiento del cerebro. Entre ellas podemos destacar las siguientes, ya que como metodológicas o como principios que guían nuestra acción en el aula. La emoción y la motivación en el aprendizaje son fundamentales, ya que las emociones impregnan de sentido cada aprendizaje y cada interacción. En la escuela es donde se encuentran aquellas emociones negativas o positivas que van dirigidas al aprendizaje. Los docentes debemos propiciar contextos que les permita al niño vivir emociones positivas ligadas al currículum escolar, que puedan regular los neurotransmisores que afectan el sistema respiratorio, el sistema de temperatura y el ritmo cardíaco, los cuales nos dan la referencia para que los alumnos lleven una actitud positiva y vayan motivados a la escuela. Siguiente, por favor. Como estrategia número 1, estas estrategias, como les mencionaba, son para que ustedes las puedan aplicar en el salón de clases y estas tienen un sustento neuroeducativo. Como primer punto son estrategias de potencialización de las capacidades cognitivas en el aula. ¿Esto qué nos quiere decir? Que debemos tomar en cuenta que tenemos cerebros únicos, que los alumnos son únicos y cada uno lleva un aprendizaje distinto, que cada uno tiene estructuras en su cerebro distintas y por lo tanto aprenden en distintos tiempos. La siguiente, por favor. La segunda es muy importante y debemos tomar en cuenta. Las emociones potencializan el aprendizaje y la memoria. Así es, la neurociencia ha demostrado que las emociones mantienen la curiosidad y nos sirven para comunicarnos. Estas son impredecibles en los procesos de enseñanza, aprendizaje y de razonamiento. Cuando el cerebro está expuesto a emociones negativas, esto nos lo menciona el autor Jones y Bowser 2011 en un estudio que realizaron. Como les mencionaba, cuando los alumnos están expuestos a la tristeza, al miedo y al estrés, liberan sustancias químicas específicas en los neurotransmisores que tienen un efecto de bloquear el aprendizaje y el comportamiento de un individuo. Entonces, vayamos a generar emociones buenas para que se hagan estructuras sólidas y no estructuras negativas en nuestro cerebro. La siguiente, por favor. La motivación y la atención. Todo niño debe de ingresar al aula motivado. La motivación activa el hipocampo y es ahí donde se activa la memoria. Así es, compañeros docentes. Cuando una persona aprende, se activa la zona del cerebro que recibe el nombre de núcleo accumbens. Esta, al activarse, activa todas las neuronas y, como veíamos, hace sinapsis, lo que favorece a las hormonas y también se genera esta hormona muy conocida como la dopamina y favorece a la motivación y a que, como les mencionaba, favorece a los procesos sinápticos del cerebro. La atención, nos va a favorecer la atención y la memoria. La siguiente, por favor. El ejercicio físico mejora el aprendizaje. Debemos fomentar el ejercicio en nuestros alumnos, promover la neuroplasticidad y la neurogénesis en el hipocampo, facilitando la memoria a largo plazo y un aprendizaje más eficiente.
porque no solamente nos aporta la dopamina, sino también nos aporta oxígeno al cerebro, optimizando su funcionamiento y nos genera respuestas que están conectados con neurotransmisores como la noradrenalina y la dopamina que intervienen en los procesos de atención. Siguiente, por favor. La práctica continuada. Esto es muy importante en la lectura. Leía al autor Francisco Mora y él nos menciona que para tener una buena comprensión lectora y para tener una fluidez lectora es bastante importante que practiquen nuestros alumnos día a día y en cada momento. La práctica hace al maestro. Entonces es necesario que demos continuidad a estos procesos de lectura para que podamos mejorar la comprensión lectora en nuestros alumnos. La siguiente, por favor. Ok, la gamificación en el aula. Esta es muy importante. ¿Por qué? Porque el juego es la actividad primordial de todo niño y se utiliza como medio de aprendizaje en la neuroeducación, ya que esta mediante el juego es posible aprender. Se ha comprobado que mediante el juego se activa, como les mencionaba, la motivación y la motivación va a llevar al niño a la atención. Entonces, la gamificación, no solamente vamos a hablar de gamificación con las TICs, sino también dentro del aula. Debemos de tener estrategias para que los alumnos para motivar a los alumnos y llevemos a que puedan no nada más aprender como lo hacen normalmente, sino puedan aprender y tengan estructuras firmes a través del juego. La siguiente, por favor. Ok. Bueno. Nuestros alumnos han de aprender a aprender y la escuela ha de facilitar la adquisición de una serie de habilidades útiles que permitan resolver los problemas que nos plantee la vida cotidiana. Un aprendizaje para la vida. El autor Francisco Mora 2013 nos dice que solo la idea y la responsabilidad puesta en la cabeza del maestro de lo que enseña tiene la capacidad de cambiar los cerebros de los niños en su física y en su química, su anatomía y su fisiología, haciendo crecer una sinapsis o eliminando otras y conformando circuitos neuronales cuya función se expresa en la conducta. Cambia ya la propia percepción que el maestro tiene de la enseñanza. Con esto damos por finalizado nuestro video acerca de la neuroeducación y su relación con el cerebro de nuestros alumnos. Dejo el link en la descripción para que puedan ingresar al juego y esto sería todo. Muchas gracias. Hasta pronto.